afán. Amén, amén, gracias a Dios. Tomen asiento. Entonces, Jesús nos dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y pues el significado de este versículo es tan directo y tan claro como está en la Escritura. Tenemos que buscar las cosas de Dios en nuestra vida como una prioridad por sobre cualquier otra cosa. Algunas de las implicaciones que trae el buscar primero el reino de Dios y su justicia es vivir en arrepentimiento continuo del pecado, alejándonos, apartándonos, ¿verdad? Dándonos la vuelta, caminando siempre en la dirección de Dios. Tener un estilo de vida dedicado a Dios, sincero, ¿verdad? Sin dobleces, sin matices, sin tener una máscara de cristianos y en otro lugar ser otra persona, ¿verdad? Entonces tenemos que dedicarnos con todo nuestro corazón a vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. También es vivir de acuerdo con las normas de Dios, que son los mandamientos, las reglas, los preceptos y todo lo que la Biblia nos enseña que es la palabra de Dios. Entonces es vivir de acuerdo con estas reglas para poder hacerlas, porque si es algo que no estamos convencidos para nosotros, no es algo que vamos a practicar en la vida de nosotros. Gracias, hermano. Amén. Darle prioridad también al amor sobre la supervivencia. Muchas veces nosotros dejamos de hacer las cosas que implica amar a Dios porque estamos afanados sobreviviendo, hermanos, y eso no es de los cristianos. Los cristianos no tenemos que afanarnos por sobrevivir porque tenemos un Padre que sabe qué cosas tenemos necesidad y nos las provee. Y yo creo que todos hemos experimentado esa provisión del Señor para la vida de nosotros. Entonces, ¿qué implica el versículo? Que hagamos de Dios la prioridad en la vida de nosotros como creyente, ¿verdad? Poner las normas y los deseos de Dios por encima de las nuestras. Y ya con esto, yo creo que tendríamos una enseñanza de decir, pues qué tanto de esto me falta hacer, o qué tanto de esto lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo a medias, porque el Señor nos dice que cuando vamos a amar a Dios, lo vamos a amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. O sea, no, el Señor no va a aceptar cosas a medias. De hecho, en la Biblia, nosotros podemos encontrar que el Señor no recibe nada que sea medias, o somos fríos o somos calientes porque tibios no nos quiere, o juntamos con el Señor o desparramamos porque en medio no existe. Entonces no hay medios tintes con el Señor. Entonces aquí es que con toda nuestra vida vivamos una vida agradable delante del Señor. Entonces, para que nosotros podamos realmente saber si estamos viviendo de acuerdo con este principio bíblico de buscar primero el reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Sobre dónde estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo, qué es la prioridad de nuestra vida, cuáles son, en qué orden tenemos nosotros las prioridades de nuestra vida. Y el enfoque es si Dios está ocupando el primer lugar y todo lo demás que es importante para nosotros está después de Dios, ¿verdad? Eso es lo que debemos de analizar y preguntarnos para nosotros. Y también si nosotros estamos buscando la justicia de Dios, ¿qué implica? Pues vivir de acuerdo con las normas de Dios, porque nuestra tendencia como seres humanos es a vivir de acuerdo con nuestras propias normas, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque el hacer para nosotros es conforme al deseo de la carne si el Señor no está en primer lugar en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, básicamente nos está diciendo que primero deberemos de buscar
todo aquello que está relacionado con la salvación, que es algo inherente al reino de los cielos, ¿verdad? La enseñanza bíblica aquí está en Mateo, porque Mateo es el evangelio que habla precisamente del reino de los cielos. Y Jesús, en el libro de Mateo encontramos todas las enseñanzas relacionadas con vivir en el reino de los cielos, con que el reino de los cielos se ha acercado, con que el reino de los cielos ya llegó, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor nos dice que busquemos esas cosas, que busquemos el reino de los cielos. Cuando nosotros tenemos prioridad por el reino de los cielos, vamos a entender que ese reino es mucho más importante que cualquier riqueza, que cualquier cosa que a nosotros nos parezca muy bien y muy buena, y que también puede ser muy bien y muy buena, pero cuando nosotros invertimos las prioridades es que estamos en problemas, ¿verdad? Porque la indicación es buscar primero el reino de Dios. Pero como siempre que el Señor nos pide hacer algo, en este versículo también tenemos una promesa de Dios. Y la promesa es que cuando nosotros primeramente busquemos el reino de Dios, el Señor nos va a añadir las cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir esto que nosotros vamos a vivir metidos en la iglesia, que vamos a vivir nada más de rodillas orando. Son cosas que tenemos que hacer, pero no vamos a descuidar el trabajo, no vamos a descuidar la casa, no vamos a descuidar la familia. No se trata de eso. Se trata de que cuando yo cuido a mi familia, tengo el reino de Dios presente primero, y entonces mi familia va a ser guiada conforme a la sabiduría de Dios y a la palabra de Dios. En mi trabajo lo mismo, el hermano Pablo nos daba testimonio. Eso debemos de hacerlo. No es que no va a trabajar, es que el lugar donde el Señor nos lleve, que seamos verdaderamente la luz que el Señor quiere que seamos en ese lugar, y resplandezcamos con la luz de Cristo, porque el reino de los cielos está en nosotros, porque nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Como creyentes, nosotros tenemos que vivir de acuerdo con esa prioridad. Como creyentes, nosotros necesitamos vivir diferente a como vive el mundo. Nuestro testimonio personal es bien importante dentro de la sociedad. Y si la sociedad, que sabe que somos creyentes, nos escudriña con lupa, tiene que hallarnos viviendo de verdad como el Señor demanda que vivamos. Y no quiere decir que no nos vamos a equivocar, no quiere decir que nunca vamos a resbalar o inclusive que vamos a caer en pecado, ¿verdad? Pero quiere decir que nuestra búsqueda va a ser vivir de acuerdo con la voluntad y con la palabra que el Señor habla para nuestra vida. Entonces, si nosotros vivimos buscando primero el reino de Dios y su justicia, estaremos alineándonos con la visión celestial, con la visión que Dios tiene, de también buscar que otros vengan y conozcan a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo le enseño yo a alguien algo de lo que yo no esté convencida o que yo misma no viva? Es bien difícil hacer eso. No se puede decir el Señor Jesucristo que alguien le podría decir a él: médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo yo intentar hacer algo por alguien si no es algo que yo vivo en mi vida cristiana? Pero cuando nosotros nos alineamos con esa visión de Dios, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, presentar y llevar el evangelio, yo estoy buscando el reino de Dios. ¿Okay? Yo estoy caminando de acuerdo con este principio bíblico del reino de Dios. Y luego el Señor dice: tú busca primero el reino de Dios y yo te voy a añadir las cosas que necesitas. Hermanos, si ese es el arreglo que Dios quiere tener con nosotros, no hay lugar para preocupaciones ahí, ¿verdad? Si el arreglo de Dios es: tú busca el reino de Dios y yo te voy a dar lo que tú necesitas, ¿qué más necesitamos? Porque muchas veces nosotros estamos muy afanados para suplir una necesidad que está apremiante en ese momento en nuestra vida. Pero el Señor dice que todas las necesidades Él las conoce y nos las va a suplir.
¿ok? Entonces, a lo mejor estamos bien afanados por suplirnos una necesidad cuando el Señor le quiere suplir todas, ¿ok? Entonces, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos promete que Él nos las va a dar, que Él las va a suplir. Pero el arreglo es, tú busca el reino de Dios, yo te doy lo que necesitas, ¿ok? Entonces, si tenemos eso, pues no hay más lugar para las preocupaciones. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos saber si verdaderamente estamos buscando el reino de Dios o no? Hay preguntas que necesitamos hacernos para llegar a conocer cómo es que estamos nosotros. Primero, ¿dónde primeramente invierto yo mis energías? ¿Qué es lo que ocupa mi tiempo? Cuando nosotros estamos en quietud o cuando vamos a empezar a orar, cuando tenemos una necesidad apremiante o una prioridad, es lo primero que va a salir, ¿verdad? Es lo primero. O a veces la queremos disfrazar y empezamos a alabar a Dios, pero inmediatamente brota, porque es lo que traemos en el corazón, esa necesidad la traemos en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que está ocupando mi prioridad? Mi familia, mi trabajo, mis necesidades, pueden ser muchas, de salud, de necesidades materiales, cosas que necesito en mi casa, de situaciones con mi esposo, con mis hijos, con mi familia. O sea, ¿qué es lo que está consumiendo mayormente mi tiempo? Porque esas cosas son muy importantes y son muy importantes personalmente para cada uno de nosotros. Pero la prioridad debe de ser primero el Señor. El que ama más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. Y se siguió con toda una lista, ¿verdad? Esto quiere decir que primero debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y entonces seguir con lo demás, pero el orden de las prioridades debe ser el correcto y el primer lugar lo debe de tener Dios en la vida de nosotros. Nosotros debemos de buscar primero ese reino. Inclusive podemos querer fama, podemos querer destacar y el Señor no está peleado con eso, hermano, siempre que pongamos las prioridades en el orden correcto. Amén. Miren, cuando Salomón iba a empezar a reinar era muy joven y el Señor va y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, quiero sabiduría para gobernar a tu pueblo tan grande. Dios sabía que Salomón le podía haber pedido fama, riquezas, gloria, muchos días de vida, porque Dios se lo dijo. Y le dijo, y por cuanto no me pediste todas estas cosas, también te las voy a dar. Y vas a tener sabiduría, cual no la tuvo nadie ni antes de ti ni después de ti. ¿Qué implica entonces buscar primero el reino de Dios? Lo que hizo Salomón. Él ni siquiera pensó en ese momento, o por lo menos no lo expresó, en tener fama, en vencer sobre sus enemigos. Pero el Señor se lo dio, porque ese es el principio. Busca primero el reino de Dios y yo te voy a añadir las cosas que necesitas. Y Dios sabía de qué cosas tenía necesidad Salomón. Amén. Necesitaba tener un reino estable. Y el Señor en los días de Salomón no hubo guerra, si ustedes lo ven, ¿verdad? El Señor estuvo con Salomón porque él buscó primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿invierto todo mi tiempo y dinero en artículos y actividades que seguramente perecerán? O en el servicio de Dios, que son los resultados de los cuales vivimos para la eternidad. O sea, ¿en qué invierto mis recursos? ¿Qué hago yo con lo que el Señor me da? Porque, hermanos, todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Cuando David dedicó toda aquella abundancia que trajeron para el templo de Dios, le dijo al Señor, de lo recibido de tu mano, ahora es que nosotros te damos. Así es que todo lo que tenemos nos los dio el Señor. Y dice la palabra de Dios que de gracia recibimos y entonces nosotros tenemos que dar de gracia. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, en Mateo 6 del 19 al 21, ¿me ayudas a leerlo, Javi, por favor? No alcanza a leer de aquí.
Dice, tesoros en el cielo. No, ajá. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Hasta dónde, perdón? Hasta el 21. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué nos invita el Señor? A no hacer tesoros aquí. Es bien tentador, hermanos, afanarnos, esforzarnos y gastar nuestra vida en cosas que queremos, porque queremos hacernos de cosas materiales, ¿verdad? Queremos hacernos de riqueza. Yo otra vez les digo, Dios no está peleado con eso. Salomón y David fueron reyes súper ricos y muy bendecidos, pero la prioridad de ellos estaba bien puesta. David era el adorador por excelencia. Salomón le pidió la sabiduría a Dios para poder gobernar el pueblo que él le estaba dando a gobernar. Entonces estaba alineando con la voluntad del Señor. Entonces, muchas veces nosotros, el enfoque es, pues no voy a servir, no voy a la iglesia, a veces ni tiempo voy a tener de estar orando con el Señor, porque estoy enfocada en querer hacerme tesoros. Pero dice la Biblia, se van a quedar aquí los tesoros. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dice la palabra, ¿verdad? Nada de lo que tengamos, bendito Dios, que en algún momento todos nosotros vamos a tener mi carro del año. A ver, no, bendito Dios que tenemos casa, bendito Dios que tenemos cosas buenas, materiales, pero hermano, aunque acabe de sacar un carro y el Señor ahorita nos arrebata, no se va a ir el carro, aquí se va a quedar. Y la casa bien bonita, y otra vez, es bueno tenerlo, pero no es bueno cuando lo tenemos a costa de sacrificar nuestra relación con el Señor. ¿Eh? Entonces, nos dice que no nos hagamos tesoros en el cielo, ¿verdad? Otra vez, Javi, el último versículo, el 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Eso es el peligro de que nosotros enfoquemos todas nuestras energías en lo que no es el reino de los cielos. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y si mi tesoro es mi familia, mi corazón va a estar con mi familia antes que con Dios. Si mi tesoro es mi trabajo, allí va a estar mi corazón. Si mi tesoro es mi fama, mis redes sociales, lo que sea mi tesoro, allí va a estar. Amén. Mi corazón. Y esto quiere decir que me puede apartar del Señor. ¿Ok? Otra cita bíblica también en palabras de Cristo, igual ahí en Mateo, es Mateo 25:35, donde el Señor Jesucristo nos da formas prácticas que manifiestan nuestra relación con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien que le alcance a leer ahí? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. ¿Ok? Entonces el Señor dice, cuando hicieron todas estas cosas, a mí me las hicieron, ¿verdad? Tenemos la tendencia de hacer esto porque sí ayudamos, sí damos ayuda práctica, pero ¿con qué ayudamos? Con lo que nos sobra, ¿cierto? Ayudamos con lo que nos sobra. Pasa como en el caso de la ofrenda de dinero que dieron los fariseos comparada con la que dio la viuda pobre. Dice que los fariseos daban mucho, pero de lo que les sobraba. Y la viuda pobre dio sus únicas 2 blancas, pero era todo su sustento. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos aprender a dar como se debe, al necesitado, ayudarlo, porque muchas veces le ponemos todos los pretextos para no ayudarlo. Y hasta nos volvemos profetas, es que va a drogarte, es que va a hacer esto. Hermanos, profetas para lo malo nos volvemos por no soltar algo para esa persona. Entonces necesitamos vivir el reino de los cielos como el Señor demanda que lo vivamos. El Señor quiere que ayudemos al necesitado. Y aquí, hermano, en esta cita bíblica, el Señor está hablándole a aquellos que ya apartó y porque no vivieron de acuerdo con el reino de los cielos, ¿verdad? De los que sí iban a entrar.
Era todo eso, y algunos dijo, cuando alguien tuvo hambre y pasó esas cosas y no lo hiciste, vas para acá. ¿Okay? No es por obras, hermano, ir al cielo, pero quiere decir que el Señor no estaba reinando en esas vidas. Sí, Dios reina en nuestra vida porque nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, entonces debemos de vivir de acuerdo con estos principios que el mismo Señor nos da. Cuando nosotros podemos entender este principio en nuestra vida, de buscar primero el reino de Dios y su justicia, entonces nosotros nos podemos regocijar en lo que dice, si nos pones Mateo 6:33 otra vez, Verito, por favor, en lo que dice la última parte del versículo, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Vieron en toda la cita que leímos de base, de inicio, que había toda una lista de cosas que faltaban, ¿verdad? El vestido, el calzado, la comida, hasta lo bonito, ¿okay? Que necesitamos, que Dios sabe que necesitamos, hermanos. Y dice, cuando busques primero el reino de Dios y su justicia, yo te voy a añadir esas cosas. Es un perfecto arreglo que Dios quiere hacer con nosotros. Nada más que nosotros, pues por algún motivo, no lo tomamos. Vamos a ver ahí en Filipenses 4:19. El Señor ha prometido proveer para nosotros todo lo que sea necesario para suplirlo con nosotros. Dice mi Dios, pues, suplirá, ¿cuánto? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es una promesa que no nada más la dio en Mateo, también los apóstoles replicaban esa promesa de que Dios va a suplir todo lo que necesitemos. Y otra vez les digo, muchas veces nos enfocamos en 2, 3 cosas que nosotros nos estamos muriendo porque no las tenemos, cuando el Señor quiere darnos muchísimas más que sabe que necesitamos. Y muchas cosas que ahorita a lo mejor para nosotros son prioridad, son fundamentales para nuestro futuro. Y el Señor lo sabe y nos las quiere poner desde ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primero el reino de Dios. Muchas veces también la idea de lo que para nosotros es prioritario o es necesidad y la idea que Dios tiene, pues puede haber una discrepancia en nuestras ideas, porque los pensamientos de Dios y los de nosotros, dice la Biblia, que no son los mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que es para nosotros una necesidad la riqueza, el progresar, el tener éxito, si tenemos alguna carrera profesional, un negocio, ¿verdad? Y esa puede ser mi prioridad, pero probablemente no entre eso en la prioridad de Dios, porque si yo, mira hermano, yo lo voy a decir por mí, yo estoy segura de que yo no soy rica, porque Dios debe de saber que si me diera $1,000 nada más ahorita, que no son riqueza, a lo mejor no estuviera aquí predicando y anduviera en Tucson gastándolos. Porque es la tendencia, hermano, es la tendencia. Fue mi tendencia cuando ganaba bien, y salía mucho de Nogales y no venía mucho a la iglesia porque me iba el fin de semana. Entonces, el Señor sabe qué cosas realmente necesitamos. Y las cosas que necesitamos, porque nosotros digo, es que yo necesito esto, y es todo bueno. Pero el Señor sabe que a veces necesitamos también cositas malas para que nosotros podamos crecer. Y miren, Dios amaba tanto a Job como amaba a Elías. Sin embargo, con Job, Dios permitió que Satanás viniera y le destruyera todo lo que Job tenía. Probablemente porque eso era el asidero de Job, ¿verdad? A lo mejor de eso se tomaba Job muchas veces. Cuando nosotros decimos, pues es que tengo cuenta en el banco, tengo, no sé, buenos contactos, tengo buen trabajo, lo que sea. Estoy dependiendo de eso antes que depender de Dios. Y esas son cosas que en el transcurrir de la vida se nos pueden quitar. La salud no es una garantía, ¿ok? O sea, como creyentes también nos enfermamos, también nos morimos, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo gobernado por el enemigo que
por la gracia de Dios nos va bien a todos los creyentes, pero vivimos en un mundo que es así, ¿verdad? De la misma manera, el Señor amaba mucho a Elías, pero permitió que Jezabel lo persiguiera y que hasta le hiriera su fe y fuera y se escondiera. Pero cuando pasaron esas pruebas, vino toda la abundancia de Dios, vino toda la bendición de Dios para la vida de ellos, ¿verdad? Vino el alimento de Dios, vino el refrigerio de Dios para sus vidas. Porque en aquel momento ellos necesitaban esa sacudida. Y nosotros también muchas veces vamos a necesitar ser sacudidos en nuestra fe para que nos volvamos al Señor y establezcamos nuestra fe en el lugar correcto que es el Señor. Así es que Mateo 6:33 no es una fórmula para que nosotros podamos tener riquezas, ¿verdad? Pero nos muestra la manera como Dios opera, nos muestra la manera como Dios se mueve. En el caso de Job, por ejemplo, perdió todo lo que él tenía, incluyendo su salud, pero Dios le preservó la vida. Porque teniendo vida Job y tomándose de la mano del Señor, iba a volver a salir adelante, porque lo que tenía no era de su esfuerzo, era de Dios, y el Señor se lo volvió a dar. De hecho, se lo duplicó. ¿Ven? El Señor le duplicó lo que le iba a dar. Y lo mismo pasó también con el profeta Elías, ¿verdad? Después de que su espíritu fue triturado a causa de que le dice el Señor, es que, Señor, ya mataron a todos tus profetas, me he quedado nada más yo, y me están buscando para matarme, pues allá estaba escondido el hombre en una cueva, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros espiritualmente podemos estar en esa cueva, ¿verdad? David estuvo en la cueva de Adulam, pero de ahí el Señor rescata. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de la presencia de Dios y de la bendición que Dios tiene para nosotros como sus hijos, ¿ok? Entonces, buscar primero el reino de Dios es una invitación a priorizar en nuestra vida la voluntad de Dios, a hacer primero todo aquello que se relaciona con el reino de los cielos. Hermanos, como creyentes, todos los que estamos aquí, tenemos una comisión que cumplir. ¿Cuánto de la comisión que se nos ha encargado estamos cumpliendo? ¿Dónde estamos predicando? ¿A quiénes estamos discipulando? De nuestras 24 horas o de nuestras 16 horas despierto, ¿qué porcentaje de ese tiempo le estamos dedicando al reino de los cielos para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos? ¿Cuánto en ayudar? ¿Cuánto en orar? ¿Cuánto en interceder? Porque son mandatos que tenemos de parte del Señor, ¿verdad? De orar unos por otros, de interceder y de hacer pues lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuánto dedicamos en instruirnos nosotros también en la palabra de Dios, en conocer más la palabra de Dios? Porque si no conocemos la palabra, no sabemos qué Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros aprendamos a buscar primero el reino de Dios en su justicia. Termino con estos principios que debemos de seguir bajo el enfoque de Mateo 6:33. Y el primero es que la prioridad debe de ser Dios. Buscar primero, dice Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Y esto quiere decir pues que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Como les digo, no hay nada oculto en la frase, ¿verdad? Es así como está, poner a Dios en primer lugar. Y cuando hablamos de su justicia, hablamos de obedecer sus reglas, sus mandamientos, todo lo que determina el Señor para la vida de nosotros. Otro principio es que debemos de tener confianza en Dios. Esta confianza es que Dios va a proveernos para las cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Esta confianza implica que nosotros debemos de salir adelante en todas esas necesidades. Dice Filipenses 4, del 6 al 7. Más buscad primeramente el reino, esto es Mateo 6:33. Filipenses 4, del 6 al 7. Amén, dice. ¿Alguien que me ayude? Ajá. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Amén.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, de verdad ponemos nuestra confianza en que el Señor va a suplir nuestras necesidades de acuerdo con su promesa de Mateo 6:33, nosotros no vamos a estar afanosos. Los afanes no tienen que ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Dice que las necesidades se las podemos llevar a Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Aparte de suplir nuestras necesidades, nos va a traer paz, porque en medio del afán hay aflicción, hay cualquier cosa menos paz, ¿verdad? Entonces debemos de centrar nuestra confianza en Dios, de creer que Él va a proveer para nuestras necesidades y que podemos con toda confianza llegar y presentarle nuestras peticiones, y Él lo va a tomar en su mano y va a ser conforme a la voluntad de Él. La justicia de Dios, buscar la justicia de Dios significa vivir de acuerdo con sus mandamientos, con sus preceptos, con sus decretos, con todo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Buscar vivir una vida donde vivamos con verdad, con honestidad, con integridad, que la gente nos conozca como cristianos, que somos íntegros, que somos honestos, ¿verdad? Que somos personas confiables, ¿sí? Y esto demanda que tengamos toda una vida haciéndolo de esa manera. El reino de Dios, hermanos, no es un lugar físico. El reino de Dios es un estado de gobierno y justicia. Por eso es que la palabra dice que nosotros establezcamos el reino de Dios y nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes y nos ha hecho sus embajadores, ¿verdad? Porque es un estado de gobierno, es un estado de autoridad que se nos ha concedido a nosotros. Nosotros lo tenemos todo para establecerlo, porque cuando el Señor nos pide algo, como en este caso buscar primero su reino, es porque primero nos equipó con todo lo que necesitamos para que eso ocurra. Nos hizo reyes y como reyes nosotros tenemos la autoridad para establecer el reino de los cielos en todo lugar, y esto va de acuerdo con la comisión que se nos encomendó. Nos hizo sacerdotes porque como sacerdotes de Dios tenemos toda la autoridad de Dios para instruir en la palabra de Dios a las personas, que era la función sacerdotal. Y eso también va de acuerdo con la comisión de hacer discípulos en todas las naciones. Pero también el Señor nos ha hecho embajadores, quiere decir que los representamos en todo lugar. Y como creyentes nosotros necesitamos vivir esas vidas que reflejen la luz de Cristo donde quiera que estemos. Para eso necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia. Así es que buscar el reino de Dios puede implicar para nosotros tomar decisiones que no sean populares. Decisiones que probablemente vayan en contra de lo que todo el mundo dice, quiere o hace, pero que nosotros sabemos que no están de acuerdo con Dios y entonces no las tomamos. Y nos ven como los raros, como los religiosos, como los apestados más bien. ¿Por qué? Porque dice que al mundo se le hace cosa rara, que nosotros no vayamos en los mismos caminos que ellos de disolución y de tanta cosa, ¿verdad? Pero eso implica vivir en el reino de Dios, implica ese estado en el que nosotros vivimos una vida santa, justa y piadosa delante del Señor. Amén. Y es un modo de vida, hermano. Es para vivirlo en todo tiempo y para vivirlo en todo lugar, no nada más los domingos de iglesia o los martes o los viernes o los días que nos reunimos o los de Casa de Paz. Lo tenemos que vivir donde quiera que estemos, porque ese testimonio nuestro, muchas veces sin palabras, que en el caso de las esposas que no tenemos esposos creyentes, dice que el testimonio de la mujer va a ganar al esposo sin palabras, porque pues las que son esposas como yo saben que a veces hablamos y hablamos feo, ¿verdad? Entonces, más vale que sin palabras, dice el Señor, ustedes calladitas y yo obrando. Gloria al Señor por eso. Entonces, para reflexionar, y esto lo dejo ya para que cada uno de nosotros pensemos, cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, ¿en qué área de mi vida estoy buscando primero las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios?
no que, o sea, a lo mejor y mayormente busco las cosas de Dios, pero habrá áreas en mi vida en las que no he cedido ese control al Señor. ¿Qué áreas de mi vida estoy buscando las cosas del mundo antes que las cosas de Dios? ¿Cómo puedo comenzar a priorizar a Dios en mi vida y confiar en que Él proveerá todo lo que yo necesito? ¿Cómo puedo aumentar mi confianza en Dios? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo vivir una vida de tal manera que diga, ok, no nada más de decirlo, pues porque sí lo decimos muchas veces, el Señor proveerá, porque es algo cuando sé que si no me lo provee voy a seguir existiendo, ¿verdad? Voy a seguir viviendo sin eso. Pero cuando es algo tan grande como, no sé, quedarme sin la salud en este momento, o sea, realmente voy a confiar en que el Señor va a proveer para esa necesidad en mi vida. Y deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Porque en esos tiempos es cuando nosotros más deberíamos de tomarnos de la mano de Dios. Pero está visto, mis hermanos, que en esos tiempos muchos se vuelven atrás. Muchos se alejan del Señor y no buscan el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Pues porque las prioridades estaban invertidas. Muchas veces nosotros queremos vivir la vida cristiana cuando todo va bien. Es fácil vivir la vida cristiana cuando todo va bien, ¿verdad? Pero cuando las cosas empiezan a poner mal, allí es cuando empieza la dificultad. Y allí es donde nosotros debemos de no perder el enfoque de lo que es buscar primero el reino de Dios y su justicia y confiar que el Señor, que conoce nuestras necesidades, nos va a añadir lo que necesitamos. Amén. Amén. Pues gracias a Dios porque el Señor nos quiere enseñar a vivir bajo el principio de buscarle primero a Él. Y esto implica vivir toda una vida centrada en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre,